Vamos, como es costumbre, iniciamos pidiéndole al Señor que sea Él quien nos dirija, que sea su palabra la que esté en nuestros corazones y llene nuestros corazones y nuestra mente. Oremos, hermanos. Señor, Santísimo Padre, gracias te damos, Señor, por tu presencia, Señor. Gracias por este momento, Señor, el cual tú, Señor, traes este mensaje, Señor, a nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Permítenos, Señor, que logremos llenar nuestra mente y nuestros corazones, Señor, con tus palabras, para ser, Señor, más y más seguidores tuyos, servidores, Señor, de ti, Señor, ser verdaderos siervos tuyos, Padre. Gracias por dirigirnos, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu compañía. Amén. Hermanos, como ustedes saben, estamos tratando el libro de Corintios, ¿verdad? Vamos a iniciar el capítulo 4. El apóstol Pablo todavía en este capítulo está tratando temas de los capítulos anteriores. Este capítulo comienza en el versículo 1, dice, así pues, es decir, que tiene relación con lo que las palabras anteriores que hemos escuchado, los capítulos anteriores, ¿verdad? En los capítulos anteriores vemos que el apóstol Pablo está exhortando al pueblo de Corintios, de la iglesia en Corintio, a no jactarse ni a ufanarse, ¿verdad?, en los hombres. Que él nos dice que no es Pablo, ¿verdad?, ni es Apolo, ni es Cefa, los que ellos deben de seguir. Él quiere que veamos con claridad que es Cristo al que nosotros debemos seguir. Es Cristo nuestro Dios y Cristo es la cabeza de la iglesia. La mirada nuestra debe estar puesta en Cristo. Y en el libro de Romanos, capítulo 8, 32, dice, pongamos nuestras miradas en Cristo, ¿verdad?, en quien lo poseemos todo. Porque si Dios dio a su Hijo, lo entregó por nosotros, ¿cómo nos dará también por Él todas las cosas a nosotros? El apóstol Pablo agrega además que los siervos de Cristo son discípulos de un mismo maestro. Es decir, que entre ellos no había ninguna controversia. Y que ellos están completamente unidos, ¿verdad?, para compartir el Evangelio. Entonces, por eso en este capítulo 4, ¿verdad?, él hace énfasis en que todos los hombres los consideren como siervos, como servidores de Cristo. Él dice, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. No importa, vuelvo otra vez y le aclaro esta parte, que como ellos tenían esa situación,
de que yo soy de Polo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, ¿verdad? Entonces él aclara y nos quiere traer a nosotros en este día de que somos servidores de Cristo, que nosotros no podemos considerar a los ministros como la cabeza principal de la iglesia. Nosotros somos servidores de Dios, somos servidores de Cristo. No enseñamos ni predicamos nuestra propia doctrina, no buscamos obediencia para nosotros, ¿verdad? Somos mensajeros y ministros de aquel que es nuestro Señor y nuestro Dios. Vuelvo y les repito, hermanos, para hacer claridad, Cristo es la cabeza de la iglesia. Es a quien tenemos que escuchar y obedecer. Esto estaba muy dado en este tiempo, por eso en el libro de Hechos, en el capítulo 14, ¿verdad? Vemos que cuando Pablo y Bernabé, ¿verdad?, fueron a la población de Listra y ellos le hicieron un milagro, hubo un milagro con un cojo de nacimiento, toda la población comenzaron a elevarlo, a decir que eran los dioses que habían llegado, ¿verdad? Es más, decían que uno era Júpiter y el otro era Mercurio. Ellos tenían una leyenda. Había una leyenda sobre eso, que en una ocasión Júpiter y Mercurio habían bajado a esta población y ellos, solo un hombre los ayudó, les dio alimento. Entonces todos los demás, todos fueron exterminados. A raíz de esto, con este milagro que hace Pablo y Bernabé, ellos enseguida dicen que han regresado Júpiter y Mercurio, ¿verdad? Y tratan de... Pero cuando ellos se dan cuenta de esta situación, fíjense que se rasgan las vestiduras y dice, esto no es lo que nosotros estamos enseñando. Le trajeron, le hicieron sacrificio y le traían presente y todas las cosas. Pero ellos enseguida reaccionaron. Esa es la actitud. Nosotros no somos dioses. Hay un solo Dios, ¿verdad? La vida. No podemos aprovecharnos, ni podemos en una vestidura sentirnos o decirle como en algunas religiones que estamos ya casi llegando al cielo. No. Somos siervos de Cristo, somos siervos, somos los que llevamos el Evangelio porque hemos sido comisionados para esto, para llevar la palabra. Es más, después de todas estas cosas, a Pablo y a Bernabé fueron apedreados, lo sacaron apedreados de ahí y lo dejaron por muerto abandonado. Jesús, nuestro Señor, conoce cuál inconsciente puede ser la multitud, ¿verdad? Por eso no debemos vivir para agradar a las multitudes, sobre todo en nuestra vida espiritual. Comportémonos como Jesús. Debemos conocer la naturaleza de las multitudes y no poner la confianza en ellas. Toda nuestra confianza depositémosla solo en Dios. Y todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Hermanos, todo nuestro vivir
nuestras acciones deben ser para la gloria de Dios. Por eso, el título que le he puesto a esta predicación es para la gloria de Dios. El único merecedor de la gloria es Dios, es Cristo. A Él sea la gloria. Nuestros servicios, todas nuestras acciones deben estar encaminadas a darle glorias a Dios. Nuestro trabajo también debemos trabajar, ¿verdad?, sin quejas ni resentimiento. Debemos trabajar alabando a Dios en todo momento. Esa es la actitud del cristiano, del servidor, del que sigue a Cristo verdaderamente. Y si nosotros actuamos en esa manera, si nosotros vivimos en esta forma, no viviríamos con resentimientos, ni con quejas contra los demás, ni con ninguno. Tendríamos que decir, mi vida es Cristo. Esto. Eso sería nuestra forma de vida, para que nosotros podamos vivir en paz. Podamos recibir esta paz que Cristo nos dejó. Por tanto, hermanos, las iglesias crecen cuando nuestros líderes son dirigidos por el Espíritu Santo. Es necesario que todos oremos por nuestros pastores, por nuestros líderes y por la iglesia. Hermanos, y si somos llamados, si recibimos el llamado por Dios, que lo aceptemos con la humildad y la responsabilidad en un papel de liderazgo en la iglesia. Aceptémoslo con humildad. La humildad es algo que nosotros debemos de explorar y cultivar. Es uno de los requisitos para ser discípulos de Cristo. Vivamos en humildad, hermanos. No estemos pensando como de pronto muchas personas piensan, y así pasó con Jacobo y con Juan. ¿Se acuerdan cuando la madre de Jacobo y Juan se presentó ante Jesús? Les voy a pedir nada, sino que en su reino, tuviera uno a la derecha y otro a la izquierda, nada más. Que tenían una posición errada del reino de Jesús. Y nosotros, muchos podemos caer en eso, tenemos una posición errada de lo que es verdaderamente el reino de Dios. Pero ¿qué contesta nuestro Señor Jesucristo? Él les dijo, pero la verdadera grandeza está en servir a los demás. Dice que el que quiera hacerse grande entre nosotros será nuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será nuestro siervo. Estas enseñanzas para nosotros no es fácil, porque nuestros corazones están llenos de orgullo. Sí, queremos las mejores posiciones. Y por eso nuestro Señor Jesús en su palabra nos dice que veamos a nuestro hermano como superior a nosotros. ¡Wow! Yo creo que nos cuesta trabajo, nos cuesta mucho. Pero el verdadero creyente, el verdadero
servidor de Cristo tiene que actuar en esta forma, hermano, con humildad. Cristo nos da muestras de humildad, nos enseña acerca de la humildad. Siendo Dios, se humilló a sí mismo. Que cuánta humillación hacerse hombre para venir a sufrir, para venir a morir por nuestros pecados, por nuestra salvación. Pero una cosa, todos los creyentes somos en realidad seguidores de Cristo. Porque nos dice Dios en su palabra, en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 18. Dice, y libertados del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Más adelante en el 22 dice, mas ahora habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, y tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Fíjense cuánta bendición y cuánta grandeza que posiblemente no alcanzamos a apreciar, no alcanzamos a ver, hermanos. Porque cada creyente es un servidor, es un ayudante de Cristo. Eso es nuestro título. Y en cierto sentido, todo creyente es un predicador. Todo creyente es un predicador de la palabra de Dios. Porque es alguien que con su vida, con su ejemplo, proclama un mensaje a quienes lo rodean. Esta es una influencia que se transmite consciente o inconscientemente. La cuestión es, y donde tenemos que enfocarnos, es qué clase de mensaje o qué clase de ejemplo estamos nosotros transmitiendo. Ese sería el punto. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque hay muchos ojos puestos en nosotros, consciente o inconscientemente. Así nosotros no estemos pendientes ni estemos viendo las cosas. Hay muchos que están pendientes. Yo no sé si se acuerdan que está la frase esa de que, y eso que son cristianos, ¿verdad? Así se vive. Entonces, nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestro actuar debe ser manifestando a Cristo en todo momento, en toda actuación. Hermanos, todos los que nos rodean, por nuestras casas, en nuestro trabajo, en todas partes, nosotros tenemos que evangelizar a estas personas. Y con el solo comportamiento, con la sola actitud, la persona se impacta y dice, wow, esto no lo veía yo. ¿Ah? Mire, va a pasar la persona, va a atravesar la calle, tú paras tu vehículo, pones el parqueo, sales y avisas para que pase esa persona que necesita pasar, que no puede por ese tráfico. Los que están, este es un hombre de Dios, porque se extrañan de una actitud de esa. Y eso es lo que nosotros tenemos que manifestar, hermanos, en todo momento. El comportamiento como verdaderos seguidores de Dios, verdaderos seguidores de Cristo. El siervo de Dios es aquel que está dispuesto a hacer todo lo que Dios pida. ¿Cuándo? Cuando Él lo pida. ¿Dónde? Donde Él lo pida. Y es más, no importa
lo que pida. Estar dispuesto siempre, siempre, esa debe ser nuestra actitud en nuestras vidas, en lo que manifestamos de nosotros, si somos verdaderos siervos de Dios, si somos verdaderos seguidores de Cristo. Porque es que la palabra siervo significa esclavo. Hoy en día, posiblemente no estemos muy relacionados con esto de la esclavitud, pero en este tiempo, era claro lo que estaba hablando el apóstol, lo que dice la palabra de Dios. Ellos sabían que era un esclavo, que era un siervo. Y un siervo viene siendo un esclavo como de tercera categoría, si lo queremos llevar a categoría, porque hacían los oficios bajos. Habían unos barcos que tenían eran por remos, y aunque tenían velas también, podían tener velas y remos. Pero los que remaban tenían dos pisos, unos eran más arriba y otros abajo, en la parte de abajo del barco. Y estos siervos eran los que estaban abajo, en esa parte. ¿Y qué pasaba? Ellos se mojaban, el agua entraba y tenían que estar en una labor bastante difícil. Eso era lo que estaba indicando en este momento el apóstol, que ténganos, mírennos, véanos como siervos de Dios, como dispuestos a entregar, a servir. Eso es lo que está diciendo. Por eso a ellos, y hay claridad en nosotros, que al describir este término estamos expresando absoluta devoción y sujeción a Cristo. No es fácil decir, Señor, tú eres mi Señor. Muchas veces lo decimos, muchas veces lo expresamos, pero si vamos al contenido profundo de lo que quiere decir esto, es que hay una entrega total. Señor, lo que tú dispongas, estoy dispuesto a hacerlo. Estamos expresando absoluta devoción y estar sujeto a Cristo. Esto era algo entendido por los apóstoles. Ellos conocían que a eso fueron llamados. Todos los que somos de Cristo, hermanos, todos los que hemos recibido la salvación, que hemos sido liberados del pecado, que hay libertad en nuestras vidas, tenemos que tener en cuenta que esa obediencia comienza en nuestras vidas. Y tengamos claridad que no podemos servir a dos señores, ¿verdad? Por eso cuando renunciamos a otros señores, ya nos identificamos con Cristo. Pero cuando nuestras vidas todavía están sujetas, están presas, todavía no hemos llegado a una entrega total, tenemos que definir esta situación. No podemos seguir viviendo en esta forma. Nadie puede servir a dos señores. Pero si nosotros nos identificamos con Cristo, entonces descubriremos en la Escritura cuál es su voluntad y viviremos de acuerdo con ella. Porque hay algo que servir a Cristo exige cumplir su palabra. No estemos haciendo o creyendo que estamos haciendo las cosas a media. No es cierto.
No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Y su palabra es clara. Entonces nosotros llegaremos a entender cuál es la importancia de conocer las Escrituras, en la cual entenderemos por qué Jesús deja claro que solo Él es el camino, es la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino por Él. Fíjense el proceso, ¿verdad? Pero tenemos que desprendernos, tenemos que entregar, tenemos que postrarnos, tenemos que arrodillarnos de verdad ante Cristo. Confesar que somos verdaderamente seguidores de Él. Pero vemos que el apóstol aquí dice, y administradores de los misterios de Dios, ¿verdad? ¿Qué es un administrador? El que ministra. No es el dueño. Nosotros, como cristianos, seguidores de Cristo, somos administradores de las cosas de Dios. Somos administradores de todo lo que Él nos ha dado. Y debemos cumplir con la responsabilidad y la fidelidad, ¿verdad? La obra que Dios nos ha encomendado. Todos tenemos que involucrarnos en esto. También es bueno y entendamos que en un día seremos recompensados por este trabajo. Tenemos que ser responsables en lo que Él nos entrega bajo Él como el Señor y dueño, y nosotros como administradores de todas las cosas. Y dice ser responsables. ¿Por qué? Porque es muy fácil, ¿verdad? Muy fácil es pasar por alto la responsabilidad y culpar inclusive a Dios de nuestros problemas, hermanos. Llegan muchos casos que uno comenzamos a buscar responsables y hay alguna palabra, hay una palabrita que dice, pero ya, ahí está. El pero existe en todas partes y eso es una excusa que nosotros tenemos. Eso es lo que buscamos y llegamos hasta echarle las culpas a Dios. Pero nos daremos cuenta que esto no resuelve ninguna situación. Es más, no nos acerca a Dios, sino que nos lleva al borde de la rebelión y la reincidencia. Volvemos otra vez y nos metemos peor. Gracias. Hermanos, cuando surgen los problemas, que los vamos a tener en todo tiempo, el primer lugar donde debemos mirar, ¿sabes cuál es? Es dentro de nosotros. De aquí es que están surgiendo los problemas. De aquí es que estoy viviendo esta situación que vivo. Es de aquí. Este es el primer lugar que tenemos que escudriñar dentro de nosotros. Y la primera acción que debemos nosotros seguir o actuar es la confesión a Dios de nuestros pecados, de nuestras faltas, de ese pecado que haya podido crear este problema. Ahí es donde nosotros tenemos que ir. Hay una parábola en el libro de Mateo, en el capítulo 25, versículo 14,
¿se acuerdan? Entonces, ahí nos aclara la Escritura cuál es el siervo fiel, ¿verdad? Fue un amo que dividió el dinero, ¿verdad? Entre los siervos, según o de acuerdo a sus capacidades. Ninguno recibió más ni menos dinero del que ellos podían usar, para que no tuvieran excusas, ¿verdad? Que no cumplían con la tarea sin nada, porque estuvieron abrumados, porque cualquier excusa. Él le da de acuerdo. Así a nosotros, Dios nos bendice y nos da los dones y nos da todas las bendiciones. Tenemos que poner a funcionar estos dones que Dios nos ha dado. Tenemos que ser responsables ante la administración, la cual hemos recibido de Dios. Hemos sido escogidos por Él para esto. Y Dios nos da el tiempo, y Dios nos da las capacidades, y Dios nos da las habilidades para continuar. Pero también espera que lo usemos con sabiduría hasta que Él regrese. Y esa es nuestra misión. Tenemos la obligación de usar bien lo que Dios nos ha dado. El tema de esta parábola no es cuánto tenemos, sino qué hacemos con lo que tenemos. Que dejemos de sacar excusas ante Dios, no son valederas. No son valederas. No nos engañemos. Tenemos que ser responsables ante estas bendiciones que hemos recibido de Dios. Eso estamos viviendo los hermanos. Ahora, el siervo bueno es aquel que produce frutos, que es competente, que pone toda su fuerza en lo que hace, es habilidoso, suma en el reino de Dios y multiplica el talento que haya recibido del Señor. Este es el siervo fiel. Por otra parte, el siervo considerado fiel es aquel que tiene dentro de sí la intención sincera, de glorificar al Señor Jesús. Eso es lo que tenemos que tener presente. Y este es el verdadero propósito de nuestro vivir. El verdadero propósito de nuestra vida, ¿verdad? Cuando nosotros damos nuestra vida en servicio a Cristo. Cuando nosotros actuamos y vivimos agradecidos con Dios. Y dejaremos, como habíamos dicho, de quejarnos, de mirar a los demás, de acusar, de buscar las excusas. Cuando nosotros damos nuestra vida completa a Cristo, viviremos la paz que Él nos ha dejado. Nuestras vidas cambiarían, porque si Dios es nuestro amo, debemos estar dispuestos a obedecerle. Si Él verdaderamente es nuestro amo, nuestro Señor, estaremos dispuestos a obedecerle, a darle nuestro tiempo, nuestras habilidades. Hermanos, ya nada nos pertenece, ninguna propiedad. El dinero no es nuestro. Nosotros somos administradores, no propietarios de las cosas. Por cuanto también, cuando descuidamos o despilfarramos o nos aprovechamos de lo que hemos recibido, nos convertimos en rebeldes.
¿Y qué hacemos? Nos hacemos merecedores al castigo. Por eso, Pablo insiste a los corintios a considerarlo tanto como a él, como a Pedro, como a Apolo, no como líderes, sino como siervos de los ministerios de Dios. Eso fue lo que ellos vinieron a hacer, ¿verdad? Hacer lo que su amo les dice que hagan. Así nosotros debemos hacer lo que Dios nos dice que hagamos. ¿Y dónde y cómo sabemos nosotros qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Dios nos deja su palabra. Por medio de la Biblia. Pero somos guiados a la Biblia por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos guía. Y aquí en su palabra Dios cada día nos confronta con nuestras necesidades y también con nuestras oportunidades que nos desafían. Tanto las oportunidades como las necesidades nos desafían a hacer lo que debemos hacer, lo que es correcto, como dice en su palabra. El apóstol habla de que recordemos que en la Biblia los misterios son aquellas verdades, ¿verdad?, que no hayan sido reveladas. Hoy tenemos nosotros la Biblia completa. Tenemos el Nuevo Testamento. Está revelada todas las cosas que Dios quiere revelarnos, que Dios quiere que nosotros entendamos, las que son necesarias para vivir conforme a su voluntad. Y son misterios, ¿verdad?, que no pueden ser comprendidos por el hombre natural. Solo el Espíritu de Dios puede tomar aquellas verdades sobre Cristo y hacer que la entendamos. Humanamente no alcanzamos a ver estas cosas. Así que tenemos que entregarnos a Cristo. Tenemos que entregarnos a Él. Tenemos que obedecerle. Como les decía ahorita, uno de los requisitos necesarios para trabajar con nuestro Señor es la humildad. ¿Qué está pasando? Hoy en día hay muchos hermanos, ¿verdad?, que les gustan ocupar los puestos más importantes en la iglesia. Pero no les gusta servir en los de menos prestigio. Nos preparamos para estar delante, para dar las cosas, pero si de pronto, hermano, hay que limpiar el vidrio de la puerta esta o cuidar el carro que está ahí. Yo no vine para eso, hermano. Usted me está humillando. Los cristianos debemos estar dispuestos a ocupar el puesto más humilde de la iglesia como el más elevado. Lo importante es que todo sea para la gloria de Dios, todo para su servicio. Quitémonos eso de nuestra cabeza, de nuestra mente, saquemos eso de nuestro corazón. Cristo demostró la humildad y nos las manifiesta en muchas partes de su escritura, de la escritura.
de su palabra. Cristo Dios fue humilde. Cuando le fue a lavar los pies a los apóstoles, ellos enseguida, no, ¿cómo? Tú eres el maestro. Entonces nos enseña que el mayor tiene que ser el menor. Pero ¿estamos nosotros dispuestos a esto, a vivir así? ¿Estamos dispuestos a vivir como verdaderos seguidores de Cristo? ¿Estamos dispuestos? Cada uno tiene su respuesta. Cada uno tiene que hacerse su análisis, tiene que hacerse su examen y saber en qué posición se encuentra. Nosotros acostumbramos, es que nuestra sociedad, hoy en día, nuestro mundo, es eso, ¿verdad? El orgullo, la prepotencia, la vanidad, estar encima de todos los demás. Por eso nos es muy difícil. Pero Cristo nos manda esto. Por eso el apóstol Pablo dice que él no teme ser juzgado por otras personas. Cuando nosotros hacemos las cosas como Dios manda, cuando nuestro servicio es en Cristo, no podemos temer lo que digan los demás. Cuando nosotros caminamos con Cristo, entonces podríamos cantar como el rey David. Es algo muy, muy, muy bueno, toda la escritura. Pero sería muy, muy bueno que en Segunda de Samuel, leyeran Segunda de Samuel en el Cántico de David, en el capítulo 22. Son 51 versículos. Pero veamos cómo David, ¿verdad?, le da toda la grandeza y toda la magnitud a Dios. Dice, en los primeros versículos dice el rey David, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dice, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío. De violencia me libraste, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Qué tremendo. Fíjense qué relación tiene este hombre con el Señor. Toda su confianza, toda su protección, todo su ser está puesto en Él. Así, hermanos, que nosotros tenemos que buscar verdaderamente las cosas de Dios. Nosotros tenemos que entregarnos completamente a Cristo. No dejarnos llevar por las mentiras. No dejarnos llevar por el orgullo. Esta es una pelea grande. Porque enseguida, no, yo sigo a fulano. No, es este que es mejor que para aquí. No, es Cristo. Es Dios la cabeza de la iglesia. Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos.